tengo en la línea telefónica a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás? Hola, Denise, muy bien, gusto en saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Ciro, quería yo hacerte varias preguntas a raíz de la decisión que tomaron. Me llegaron muchas imágenes y una de ellas las estuve comentando al inicio del programa, que es, tenía yo la impresión, te confieso, de que en realidad iban a aceptar, el Instituto Nacional Electoral iba a aceptar a todos los partidos. ¿Y por qué tenía yo esa impresión? Porque había un antecedente, y era que partidos, pues, familiares, estoy segura que los recuerdas, yo no me acuerdo ni del nombre, pero me acuerdo de una familia que tenía ahí un partido, luego... Sociedad Nacionalista. Exacto, Sociedad Nacionalista, alguna vez entrevisté incluso a la familia, pues. En fin, lo que quiero decirte es que en México ha habido unos partidos impresentables, partidos que no tenían absolutamente ningún tipo de fundamento, excepto la capacidad económica de generar estas asambleas que se necesitaban y demás, y que habían pasado, y que se habían recibido recursos públicos. Yo me quedé con la idea de que en el fondo, pues todos esos partidos pasaban. Esta es la primera vez, al menos que yo veo, que de 7 propuestas, 6 son denegadas y una es aceptada. Y lo primero que te quería decir es, ¿qué cambiaron los criterios? ¿Se volvieron más estrictos? Ustedes tuvieron una lectura mucho más, digamos, estricta de los criterios. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, sí ha cambiado la ley, de hecho se duplicó el número de asambleas que se deben de celebrar y también el número de duplicados, el porcentaje pasó del 0.13 al 0.26%, pero además se eliminó la posibilidad de que los notarios de las entidades federativas fueran los que dieran fe de la legalidad y del quórum de las asambleas. Ya ahora solo es trabajo del INE, entonces es más difícil engañar, digamos, porque nuestro personal tiene las computadoras con el padrón y puede ir comprobando persona a persona que efectivamente sean ciudadanos empadronados en cada distrito o en cada entidad, y además levantamos actas de lo que ahí se ve, y por eso es que hicimos indagatorias, porque nuestros vocales nos decían, aquí hubo indicios de que se repartieron dádivas, o sea, no solo que se dio una torta, sino que se estaba pagando dinero por asistir. Hicimos un análisis yendo a entrevistar a la gente a sus casas para ver si les habían dado dinero, y de 31 casos que investigamos, en 22 salió que sí, que era gente que había ido pues en la necesidad, por pobreza, a la asamblea, no por convicción, sino porque le iban a dar dinero, y así se cayeron un montón de asambleas de redes sociales progresistas, de Fuerza Social por México, y por eso es que, aunque originalmente cumplían con los números, cuando nosotros vimos cómo lo habían logrado, pues se cayeron. Y también aquellas asambleas que fueron pagadas con dinero de procedencia no plenamente identificada. Por eso es que se fueron cayendo tantas organizaciones, y finalmente la Comisión de Prerrogativas le dio su visto bueno a 2. Ahí están 5 de los 11 consejeros que formamos parte del Consejo General. Incluso yo fui de los que creía que la que pasó no cumplía, porque encontramos la participación de distintos ministros de culto, tanto como dirigentes, como auxiliares recabando afiliados, en fin. Entonces, digamos, siguiendo lo que tú nos estás diciendo, es efectivamente se hizo más difícil, entre otras cosas, porque el control del Instituto Nacional Electoral se volvió más presente sobre estas asambleas. Pero efectivamente llegamos a un punto que te quería preguntar. Pasa una, que es pues una organización heredera del partido Encuentro Social, un partido que fue parte de la alianza que presentó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, un partido clara y totalmente relacionada con un movimiento religioso, porque pues son cristianos, tampoco lo ocultan en ningún momento, y sin embargo cuando pasa ese y luego no pasa en México Libre, es que porque hubo algunas afiliaciones que se hicieron afuera de las iglesias, y entonces uno dice, ¿cómo? O sea, un partido tan abiertamente confesional como el que sí aceptaron, sí pasó, y al otro le dicen que no. Son estas inconsistencias que yo quisiera como abordar contigo para entenderlas. Con todo gusto. A ver, te voy a pedir, dame un segundito, Ciro, que me voy a hacer una pausa y regreso. Porque para entender un poco lo que pasó respecto al Instituto Nacional Electoral es por qué en un caso hay un partido abiertamente, prácticamente abiertamente confesional que sí es aceptado, y por otra parte
argumenta como uno de los elementos para no darle el registro a México Libre el hecho de que algunas de las personas que se afiliaron, pues lo hayan hecho en una iglesia o afuera de una iglesia. Adelante, Ciro. Sí, Denise, en efecto, como bien dices, lo de Encuentro Solidario pasó con la oposición de 5 de los 11 consejeros, o sea, fue una votación más dividida, no podía ser, y yo lamento que haya sido favorable porque en efecto se trata de un partido con muchos vínculos con iglesias. Ahora, el Partido México Libre no se rechazó por ningún elemento que tenga que ver con de tipo religioso. El dictamen no dice eso. La valoración que había sobre México Libre es que resultaba favorable, pero lo que a mí me tocó, por ejemplo, argumentar, y que eso sumó más votos de mis compañeros, fue que esta organización, igual que otras dos, habían tenido un financiamiento no plenamente identificado del más de 5% de sus aportaciones, y que al no tener claridad en quiénes estaban detrás de esos recursos, debía de negársele el registro, siendo muy estrictos. Entonces fue una argumentación más por el lado de fiscalización y económica que por el tema religioso. Ese ni siquiera lo discutimos durante la sesión. Hay quien ha dicho que en efecto hubo quejas contra ese partido y contra otros, porque la afiliación ahora se hizo a través de una app con teléfono celular y puedes identificar dónde los afiliaron, y con mucha frecuencia hubo afiliaciones en plazas públicas junto a donde hay oficinas de gobierno, palacios municipales e iglesias. Eso no quiere decir que haya sido adentro de las iglesias. Exacto. Eso sea claro, y por eso no se está sancionando a nadie ni se está impidiendo a nadie. Es decir, que la gente se junte en los pueblos, sobre todo afuera de la iglesia, pues es lo más normal, es donde se da el encuentro. Entonces el argumento central es el hecho del porcentaje que dio dinero a través de esta aplicación que se llama Clip. En donde no queda plenamente identificado. Como tú sabes, porque ha sido un debate este fin de semana, el expresidente Calderón ha estado insistiendo en que el INE, cuando recibía esas aportaciones, hacía preguntas y se los contestaba. ¿A eso qué dices? Que en efecto el INE estuvo haciendo preguntas todo el tiempo porque no nos quedaba claro de dónde venía el recurso. La propia empresa CRIP dice que no debe usarse para hacer transferencias a partidos políticos. Ellos dicen, es que no éramos partido político. No, pero te aplican las mismas leyes que a los partidos políticos porque quieres ser eso. Y entonces una cosa que está totalmente obligada es que reciban aportaciones, todas privadas, de gente perfectamente identificada y solo de personas físicas. No pueden recibir aportaciones de organismos, de sindicatos, de empresas, etcétera. Entonces, para poder rastrear quién te dio el dinero, necesitamos el nombre de cada ciudadano. Clip no te permite eso porque te da los últimos 4 dígitos de una tarjeta que ni siquiera sabes de qué banco es. Y por eso desde el principio, cuando ellos hicieron su primer mes de colecta, que fue agosto de 2019, la Unidad Técnica de Fiscalización les advirtió que eso no era válido. Tan es así que ayer el expresidente Calderón subió un oficio en donde justamente se le está notificando que esa es una observación no subsanada. Creo que de alguna manera él contribuye a darle la razón al INE, y el debate que hemos tenido con ellos y que se tuvo el viernes en Consejo General es acerca de la imposibilidad que tenía el INE para identificar a los ciudadanos detrás de esas donaciones, porque además de identificar al ciudadano hay que comprobar que tenga capacidad económica y que no se trate de prestanombres, como ocurrió por ejemplo en el caso del Bronco, que identificamos que había empresas que le daban dinero a gente que no tenía dinero en sus cuentas prácticamente, y al otro día esa gente hacía donativos a la organización del Bronco cuando quería ser candidato independiente, y por eso lo sancionamos. Entonces, hacer toda esa investigación no nos lo permite la plataforma CRIP, y por eso no se los dimos por válido. Y déjame decirte que esa sanción la pusimos el 21 de agosto cuando se votó la fiscalización de todas las organizaciones que quisieron ser partido. Desde entonces quedó claro que eso no era válido. Lo que el viernes votamos, algunos de nosotros, es qué implicaban las faltas en fiscalización, y déjame decirte que eso, digamos, fue un clavo más para negar el registro a redes sociales progresistas y a Fuerza Social de este senador Pedro Aces, porque
ellos tuvieron 22 y 25% de sus recursos que los recibieron sin identificar quiénes fueron los aportantes. Entonces, esto de que arriba del 5% nadie, lo usamos para varias, yo propuse el criterio para varias organizaciones, ninguna pasó, ninguna obtuvo el registro, entonces, pues no fue un criterio a modo ni contra México Libre, fue la misma vara para todos. Muy bien, déjame preguntarte algo. ¿Ha pesado, porque esa es la pregunta que todos se hacen, qué tanto ha pesado lo que es claramente una presión que estuvo presente en redes sociales y en la opinión publicada de que era inconcebible que el expresidente Calderón tuviera un partido político por razones que decían algunos y otros, en fin, sobre desde la forma en que gobernó, desde los casos en los que se le ha involucrado recientemente, no probados todavía, desde muchísimas cosas. Esa presión, que hay una presión sobre el INE en estos momentos, tienes la impresión, o bueno, esa es la impresión que queda, que eso pudo haber sido un elemento para ser estrictos en la aplicación de estos criterios. Mira, en todas estas decisiones del INE habrá gente inconforme. Hoy hay mucha gente inconforme porque no se le dio el registro. Si se le hubiera dado, también habríamos tenido. Sí. Entonces, pues uno tiene que ponerse unos tapones de cera frente al grito del graderío, déjame decirte así, y ser lo más objetivo posible. Yo no le veo ningún obstáculo constitucional a que alguien que ocupó un cargo de gobierno, en este caso el más importante, pueda participar en política. No hay nada escrito en nuestras leyes y yo desde ese punto de vista no le niego ningún derecho. ¿Qué es lo que me encontré? Pues que hubo recursos que no fueron plenamente identificados y eso a mí no me da certeza de cómo se financió esa organización ni de cómo se financiaron otras en las que también encontramos prácticas incorrectas. Lo de las dádivas en las asambleas, soborno a la gente para que vaya, todo eso que acumulamos pues fueron faltas que nos llevaron a negar registros, precisamente frente a la experiencia que tú dices, de donde en el pasado, digamos, unos vivales se metían a tener partidos políticos, pues nuestro deber es ser muy estrictos. Yo prefiero pecar de riguroso que de laxo en estas cosas. Son partidos que van a tener acceso a mucho financiamiento público, a tiempos del Estado en radio y televisión y van a poder postular candidatos para todos los cargos constitucionales del país, más de 21,000 cargos en esta elección que arranca hoy el proceso electoral, entonces pues que sea trigo limpio todo, ¿no? Y por eso es que fuimos tan rigurosos. Ahora ellos tienen derecho a ir al tribunal y bueno, pues las cosas se han ido complicando. Yo creo que la declaración del sábado del presidente no ayuda en nada, porque pues no debe ser el mandatario quien diga quién sí puede llegar a ser oposición y quién no, y a constituir un partido o quién no. En todo caso pues es el INE y el tribunal con los criterios claramente establecidos. Imagínate que en 2014, cuando le dimos el registro a Morena, el presidente de entonces se hubiera pronunciado a favor o en contra, habría sido un despropósito. Entonces yo creo que pues sí, lo que tenemos es un ambiente poco propicio a la argumentación, a la comprensión, poco tolerante, y ojalá en algún momento seamos capaces de ir desinflando ese ambiente tan polarizado que no le ayuda a la democracia, ¿no? Genaro. Y consejero, buenas tardes, le saluda Genaro Lozano. Dos preguntas. Hoy hay dos columnas, dos textos escritos en el Universal, uno de José Antonio Crespo, en donde se refiere a esta decisión del INE, y en efecto habla respecto a Encuentro Solidario, pues que quienes votaron a favor de darle el registro a este partido, aludieron que sí se reconoce que hubo participación de ministros, pero que poquitos y que no en todas las asambleas, y que por lo tanto se violó la Constitución, pero poquito. ¿Qué contestar a eso? Y el otro texto es el de la misma Margarita Zavala, quien argumenta que la decisión del INE de los consejeros es absurda y falsa, porque ella argumenta que también entregaron copia de las tarjetas de crédito, lo cual a mí me sorprendió porque es en teoría, pues no sé si violaría la privacidad de las personas que donaron a través de esta plataforma Eclipse. Sí, mira, sobre el primer asunto, gracias, buenas tardes, Genaro, yo creo que esta teoría del qué tanto es tantito puede hacer daño. La verdad es que en la Secretaría de Gobernación no nos entregaron muy actualizada toda la información de los ministros de culto que tienen ellos registrados. Nosotros incluso en redes sociales detectamos a más
personas que se ostentaban como ministros de culto que participaron en las asambleas, pero bueno, con los registros de gobernación, cruzando CURP y clave de elector, identificamos estos ministros de culto, fue una cosa sistemática en distintos lugares del país, y yo tengo la impresión de que sí se utilizó, digamos, las organizaciones de base religiosas para hacer las asambleas distritales. Esa es la convicción a la que yo llegué y por tanto voté en contra. Faltó que alguno más de mis colegas se convenciera. Perdóname, Ciro, déjame ir una pausa. Se me va a caer un corte, no te vayas. Vamos a una pausa, regresamos con Ciro Muraya. Atando Cabos, con Denise Merker. Atando Cabos. En un momento regresamos. Estás escuchando Atando Cabos. En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros. Regresamos, estamos aquí atando cabos. Ciro, gracias por quedarte. Ciro Murayama, consejero del INE. Hoy decía Lorenzo Córdoba que pues va a ser una elección muy difícil, muy complicada, la del 2021. Y a la luz de varias cosas, porque entre las críticas y básicamente lo que ha dicho el presidente abiertamente respecto al INE, que no confía, que etcétera, etcétera, etcétera. Y además, ahora, todo lo que puede, del otro lado, digamos, Calderón, Margarita, y parte de quienes, pues, querían hacer estos partidos. Yo preguntaría, ¿está muy debilitado el INE, no te parece? Bueno, yo creo que más bien el INE está ejerciendo su autonomía y eso a quien no le gusta y no se acostumbra. Afortunadamente ayer el Tribunal Electoral confirmó la medida cautelar que emitió el INE la semana pasada para retirar del aire el anuncio del presidente, su segundo informe, donde hablaba del Papa y del Evangelio, claramente violando el laicismo que rige nuestra Constitución. Entonces esas decisiones pues yo entiendo que molesten, pero no las podemos dejar de tomar. O por ejemplo el asunto de no entregar los datos biométricos de los ciudadanos, pues molestó, pero no le podemos entregar a Gobernación datos que no son nuestros, son solo de la gente. Y en el caso de los nuevos partidos, si nosotros estuviéramos, digamos, haciendo valoraciones políticas de si se van a enojar o no, pues obviamente a cualquiera que le neguemos el registro se iba a molestar, pero yo creo que más nos vale ser una autoridad consistente y enérgica en la defensa de su independencia y de autonomía, y la mejor prueba es que hoy calderonistas nos critican y obradoristas nos han criticado, es decir, nosotros no estamos ni con melón ni con sandía, somos un árbitro que está por encima de esas disputas de ellos, porque nos toca cuidar el juego y nos toca asegurar que la gente pueda votar en secreto y libertad. Entonces, bueno, este tipo de arbitraje tiene sus costos, pero yo creo que es mejor eso a tratar de quedar bien con unos o con otros en cada jugada. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, a menos, Genaro, que quieras hacer alguna pregunta. No, para nada, ya muy bien. quedó claro. Perfecto, pues gracias, Ciro, gracias por compartir con nosotros esto.